Bienvenidos a todos. Esta es nuestra 15ª conferencia del ciclo hacia la construcción de una política pública de infraestructuras verdes y azules, convocado por el Grupo de Trabajo de Patrones Estratégicos de Seguridad Ecológica, el cual está presidido por el rector de la UAM, el doctor Eduardo Peñalosa, y está conformado por diversas instituciones que incluyen a CONAVIA, a CONAGUA, CONAVIO, SEDEMA, académicos de la UAM, Estrategias para la Adaptación al Cambio Climático, la Asociación Hidrológica Mexicana y sistemas pluviales. En esta sesión nos enfocaremos a conocer la historia de las áreas verdes urbanas desde la época prehispánica hasta nuestros días, así como los retos que enfrentan actualmente las políticas públicas orientadas a su rescate, su promoción y su florecimiento. Y para ello contamos con la participación de la maestra Lorena Martínez González de la Fundación Xochitla, quien nos dará la ponencia titulada Historia y retos de las áreas verdes urbanas en la Ciudad de México y su zona metropolitana. La dinámica de la sesión va a ser la misma que hemos tenido. Vamos a tener primero la exposición de nuestra ponente y posteriormente la sesión de preguntas y reflexiones por parte de la audiencia, para lo cual les solicitamos que al final de la sesión vayan registrando sus preguntas o la solicitud de la palabra en el chat. Me permito presentar a nuestra ponente. La bióloga Hilda Lorena Martínez González es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Ciencias de la Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara, cursó una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del programa LEED en el Colegio de México, es socia fundadora y miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura, de la Asociación Mexicana de Dalia, de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y de la Secretaría de Educación en el periodo 2013 a 2015. Y actualmente es vicepresidente de la Academia Nacional de Educadores Ambientales. Formó parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, Núcleo Estado de México, y del Consejo Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. En el campo de la educación ambiental, coordinó los talleres que condujeron a la publicación del Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México, así como el primer diplomado virtual de educación ambiental para los jardines botánicos y centros de educación y cultura ambiental. Desde hace 31 años labora en la Fundación Xochitla, siendo actualmente encargada del Jardín Botánico y directora de Áreas Verdes y Educación Ambiental de dicha institución, la cual obtuvo en el 2010 el premio al mérito ecológico en la categoría de Educación Ambiental no formal. Le cedo la palabra a la maestra Lorena y es un honor contar con su presencia y que nos pueda compartir toda esa pasión que tiene por los jardines botánicos y por su preservación. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día y poderles compartir lo que bien dice Daniel, esta pasión por las áreas verdes y en particular por su historia, ¿no? Que me voy a permitir compartirles. Les agradeceré me puedan comentar si cuando ya la vean. Ya podemos ver tu presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, les quiero comentar que esta parte de la historia nació en mí. Estudié biología y mi tesis, había tenido muchos intentos de tesis que por diferentes circunstancias no se pudieron lograr y terminé haciendo, según yo, lo que pensaba que iba a ser una tesis bonita, barata y pronta, en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La idea era hacer una guía de árboles de la Ciudad de México y empecé a trabajar reconociendo las principales plantas que había, árboles que había en al menos el más grande y más importante por cada una de las delegaciones. Entonces, delegaciones hoy alcaldías de la Ciudad de México. Al paso del tiempo, pues empecé a encontrar que había, sobre todo en los jardines, en los parques más antiguos, una diversidad de plantas que no estaban presentes en los que eran más recientes, de más reciente creación. Eso me llamó mucho la atención porque decía, ¿cómo salió esta historia?
Entonces, empecé a buscar esta parte, no había gran información de esto, de hecho, los biólogos estudiando árboles en la ciudad parecía que no era biología, nosotros debíamos estar en las selvas y no en las ciudades. Entonces, fueron de los primeros trabajos que hubo en esta materia. Entonces, de aquí encontré una revista que la vamos a ver en un momento, que es la revista México Forestal, que habla desde 1921 hasta 1974 aproximadamente, es toda la historia forestal del país. Ahí encontré una maravilla, una fuente inagotable de información. Entonces, eso que yo pensaba en hacer 6 meses me apasionó y me puse a investigar esta parte de la investigación. Estamos hablando en 1989 aproximadamente. Bueno, en ese tiempo era como 1986, entonces prácticamente un año me sumergí a encontrar las fuentes de información que tenían que ver con la historia y bueno, quedé fascinada. Ahí cuando yo conocí a mi abuelo ya era muy viejito, bueno, yo tuve conciencia de él y de lo que hacía en su vida, no lo ubicaba en ese momento como forestal. Y haciendo esta investigación en el México Forestal encontré que él había sido de la primera generación de forestales de México. Entonces, pues eso me apasionó más, seguí trabajando, terminé la tesis y posteriormente en el Instituto de Ecología, que en aquel tiempo estaba en el bosque de Chapultepec, su sede, hoy ya está en Veracruz, nos invitaron a participar a un grupo de investigadores para hacer un libro que era sobre el arbolado urbano de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahí para fortalecer y profundizar en la parte histórica. Entonces tuve la oportunidad de tener prácticamente 4 meses de entrevista con el licenciado Adolfo Aguilar Cincer, que era nieto de don Miguel Ángel de Quevedo. Fueron unas charlas maravillosas para completar mucha de la información que yo había encontrado cuando hice la tesis. Y bueno, eso vino a completar mucho esta parte y mi interés por la historia de las áreas verdes. El siguiente trabajo después fue una invitación que me hicieron del Museo Mural Diego Rivera para hablar de la Alameda, para investigar de la Alameda Central. Entonces ellos tenían un archivo muy importante de fotografías, documentos históricos. Pues fue también un placer poder contribuir para un libro que era homenaje cuando cumplía 100 años el mural de Diego Rivera, que ese libro pues hablaba de la parte histórica, estética, etcétera. Entonces, mi participación fue hablar también de la evolución histórica desde el punto de vista botánico de la Alameda Central. Entonces, bueno, esto ahí en esta parte de las áreas verdes y la oportunidad después de aplicar los conocimientos aprendidos en Xochitla, que estamos ubicados en el Estado de México, pues ha sido, digamos que mi pasión de vida trabajar en este tema. Con esta breve introducción, me permito iniciar la presentación que tengo preparada para ustedes. Y vamos a empezar con la época, nos vamos a ir a grandes pasos, es mucha información, pero quise hacer una selección de lo que considero más importante y si hay algo que esté faltando, pues a la hora de los comentarios con todo gusto iremos comentando más. En la época prehispánica, pues todos sabemos que había un gran conocimiento sobre la flora y la fauna que tenía cada una de las culturas de Mesoamérica y en específico también en el Valle de México. Las áreas verdes en ese momento estaban conformadas por las zonas naturales circundantes a los 5 lagos que había en aquel entonces. Otra parte importante eran los jardines dentro de la traza urbana y el tercera era la cuestión de las chinampas en su periferia. Se habla de que en ese entonces había, a pesar de que había una profusión de bosques y de plantas en todo el Valle de México, existían leyes muy estrictas para evitar que se cortaran los árboles de pie e incluso las personas que tenían que ir por la leña recogían aquella que estaba principalmente de árboles muertos, ramas caídas, etcétera, y se le hacían oraciones a los dioses pidiéndoles que no se tomara como desacato la extracción de la madera de los montes. Es interesante que existieron varios jardines que en el caso de la nobleza azteca tenían el nombre de Xochictecpancali. Estos eran lugares maravillosos de cacería, de recreo, pero también del estudio de las plantas que eran de otras regiones y propias del Valle de México, pero también de otras regiones.
Entre los que más destacan y se reconocen son el de Chapultepec, el de Iztapalapa, el de Tenochtitlan, el Peñón, Tolancingo, Yautepec y el de Huastepec. Inclusive en el bosque de Chapultepec se cuenta que, bueno, Moctezuma construyó una casa real para Netzahualcóyotl porque él vino a asesorar, ustedes saben que era maravilloso Netzahualcóyotl, poeta, ingeniero, estadista, etcétera. Entonces, él ayudó a la construcción del acueducto que después tuvo mucha importancia para el desarrollo de la ciudad, y se sabe que él fue el que plantó los ahuehuetes que habían alrededor de los manantiales, ¿no? Muchos de ellos, como el sargento, que ya desafortunadamente está muerto, ¿no? Se habla, por ejemplo, en las crónicas, la de Francisco Javier Clavijero, sobre los jardines de Moctezuma, y refiere a su gran magnificencia, con 3 grandes patios y en uno de ellos una fuente de agua de Chapultepec. Tenía bellísimos jardines de toda especie de flores, de hierbas odoríferas y de plantas medicinales. Debió ser una imagen impresionante. Lo mismo refiere Cortés y varias historiadores también de aquella época. Siempre que se habla de los jardines es lo más excelso que podremos encontrar, ¿no? De todos estos jardines que he mencionado, el que tuvo mayor reconocimiento fue el de Huastepec, que fue heredado de Moctezuma I a Moctezuma II. En él había vegetación de lugares lejanos como yucas, helechos, palmas, ceibas, el árbol de las manitas, que es un árbol hermosísimo. Y también estaba el Parque Nacional del Contador, el cual actualmente está en muy mala situación con sus ahuehuetes maravillosos, que se decía que estos ayudaban a la protección de los cultivos de los fuertes vientos. Ahorita una de las compañeras, no recuerdo el nombre, pero nos hablaba de los baños de Netzahualcóyotl. Quienes no lo conozcan, es una visita obligada, es una cuestión hermosísima, los baños de Netzahualcóyotl en Texcoco, que están en el Cerro del Texcutzingo. Es hoy un monumento histórico. Exactamente ahí había un sistema de acueductos que llegaban a estos baños. Eran varios baños donde estaba el del rey, estaba el de las damas de acompañamiento de Netzahualcóyotl. Es una verdadera belleza. Lo dramático es ver todo, imagínense cuando él se bañaba y ver todo el valle lleno de vegetación, debía ser una belleza. Ahora lo que tenemos enfrente pues son desafortunadamente desarrollos urbanos. Inclusive la vez que yo fui había un Walmart, ¿no? Entonces se veía nada más el techo del Walmart. Es parte que se ha perdido en nuestra historia, es el cuidar el patrimonio escénico, que antes había incluso un departamento en la época de los 40 que se dedicaba a eso, a cuidar las visuales que teníamos, ¿no? Esto no debería de haber pasado porque pues es una verdadera belleza. Hay algunos trabajos que recrean cómo pudo haber sido la vegetación de este lugar debido a la presencia de agua, y es realmente una verdadera belleza. En el caso de las chinampas, bueno, aquí ha habido personas que nos han hablado muchísimo más a fondo de esto, pero yo solamente quisiera resaltar que estos estaban hacia el sur del Valle de México, en los lagos de Texcoco, de Chalco y de Xochimilco, y que obviamente pues tenían un sistema de agricultura intensiva en donde se producían las hortalizas, granos y flores. Lo que poco se sabe es que también fueron un medio para ampliar el territorio de la ciudad de Tenochtitlan. Es decir, todo este entretejido que se hacía para ganarle terreno al lago a través del uso de las raíces de los ahuejotes, del uso de plantas, del lodo del fondo del lago, toda esta maravillosa estructura que se supo construir fue haciendo suelo firme. Y gracias a esto, la Ciudad de México creció hasta en 15 kilómetros cuadrados. Es decir, tuvieron una importancia urbanística muy, muy, muy importante. Cuando nos vamos a la parte de la época ya de la colonia, vamos a encontrar que el primer tipo de área verde, ya con un sello español, fueron las huertas y los jardines de casas de campo.
Este es ya digamos un cambio importante porque ellos venían de lugares de la península ibérica que eran lugares enclaustrados, esa es una característica, ¿no? Entonces, su traza tenía principalmente diseño geométrico con tipo cuadrados o achabados, y que sobre todo se colocaron en ellos árboles y plantas traídas de Europa. Hubo pues un desdén, aunque sí se empezaron a recuperar algunas de las especies que había en América. Ellos prefirieron introducir especies como los perales, los manzanos, los ciruelos, los duraznos, nogales, olivos, moreras, y de las flores hortensias y azaleas, ¿no? Esto es lo que va a caracterizar en el caso de las huertas y los jardines de las casas de campo, ¿no? Algo muy importante, ya para efectos de una cuestión paisajística, es la creación de la Alameda en el año de 1592. Generalmente sí se nombra como que es el primer parque urbano que hay en América Latina, pero es interesante saber que no nació propiamente con la idea de que fuera un parque, sino tenemos en la imagen que se ve arriba a la derecha, que esta zona, en la parte que se ve hacia la parte, digamos, en la parte de abajo de la imagen, se ve cómo son zonas de inundación. Entonces, por ahí la resistencia indígena llegaba y atacaba a los militares españoles, y ellos decidieron hacer una especie de parada militar ahí que les permitiera combatirlos. Entonces se tuvo que hacer la desecación de esa parte del lago para que pudieran establecer el sitio para donde se iban a defender. Sin embargo, pues poco a poco este espacio se decidió convertirlo en paseo público. La primera alameda, esta imagen que ven en la parte inferior, si se dan cuenta, es de una figura cuadrada, no es la que conocemos actualmente. Esta primera alameda después, como vamos a ver en la siguiente imagen, creció ya 178 años después, en 1770, fue el virrey marqués Francisco de la Croix quien decidió extenderla en lo que era el quemadero de la Santa Inquisición, ¿no? Digo, yo creo que no era muy agradable estar en el paseo en la Alameda y estar oliendo ahí las carnes quemadas de los que llegaban que llegaban castigados por la Santa Inquisición. Lo más importante de esto es que tuvieron en sus calles interiores, se subdividió en 24 prados, y en las exteriores es curioso, pero era el paseo para los jinetes y carruajes, ¿no? Ese es un dato interesante que pues uno no se imaginaría que hubiera carruajes y jinetes en esta zona, ¿no? Entonces era el paseo más importante, era donde iban las clases altas de la población. De las curiosidades que tenemos sobre la Alameda está, por ejemplo, las fuertes inundaciones en 1619 y en la de 1629, que prácticamente acabaron con los árboles. Es interesante decir que se llamaba Alameda porque al principio había álamos. Digamos, después se utilizó la palabra Alameda, esa es una palabra que viene de Europa, para todo el lugar que tuviera árboles, porque inicialmente eran diferentes especies de pópulos, de álamos, los que se utilizaban para la forestación de las plazas. Después se quedó como el nombre de Alameda para cualquier lugar, ¿no? Pero estos árboles, pues exactamente por las inundaciones, no las aguantaban, se morían, y se fueron introduciendo otras especies, como los fresnos, por ejemplo, o inclusive los ahuehuetes, ¿no? Entonces, es interesante también mencionar que hubo ordenanzas para castigar a aquellos que metieran ganado, sacaran tierra o cortaran los árboles, con penas que iban desde multas, ventas de animales o cárcel, ¿no? Esa era la parte que tenía que lidiar, digamos, para el cuidado de la Alameda. Y por otro lado es que pues era tanta la circulación de los coches que tuvo que haber un reglamento en la periferia de la Alameda para evitar accidentes. Y otro dato interesante es que ahí iban los barberos para proveerse de sus sanguijuelas cuando ellos hacían cortaban por error a las personas que
que rasuraba, ¿no? Entonces, son datos curiosos que conocemos y que todavía pues quedan en nuestra memoria. Nos vamos un poquito de lo más importante de este periodo de la colonia, es que se produce la salida del agua del Valle de México, que viene siendo la peor catástrofe, ¿no?, que ha habido, ¿no? Recuerden que en la época colonial hubo una tala inmoderada de lo que fueron los bosques de los alrededores para efectos de construir la Ciudad de México. De hecho, se le había propuesto a Cortés que no estableciera el centro de la ciudad en donde estaba, que se fuera a Tacuba, a Coyoacán, a lugares que fueran un poco más elevados, pero él dijo, no, yo voy a imponer mi poder y va a ser donde están asentados los poderes actuales. Y pues fue la peor decisión, porque entonces pues todo esto entre la parte de dejar la ciudad en el centro y de hacer esta tala inmoderada de los bosques de los alrededores, provocó una serie de inundaciones a lo largo de la historia, que pues todavía hoy en día las vivimos porque está esa memoria del valle que llueve y que se inunda. Entonces, esta parte hay una modificación del paisaje y del clima porque se decide hacer la apertura del canal del desagüe. Ahí vemos una imagen a la derecha. Para evitar inundaciones se buscó la parte más baja para poder evacuar las aguas del lago de Texcoco, luego hacia el lago de Zumpango y de ahí sacarlas por este tajo que está en Huehuetoca, en el Estado de México, ¿no? Esa puede ser considerada como la parte más dramática, en donde iniciamos pues de ser un lugar con abundancia de agua a ser un lugar con un gran déficit de este recurso, ¿no? Lo poco que nos quedó de la presencia de agua pues se quedó en la parte del sur con las chinampas principalmente, que todavía hoy en día con muchos problemas, pero afortunadamente existen. Permítanme porque no quiere avanzar. Ya. Este cambio de la salida del agua de la cuenca de México, ya nos dijeron en una plática que no es valle, sino que es cuenca, pero para todos los efectos de trabajo lo seguiré comentando como Valle de México. Uno de los puntos importantes es que tanto canales como acequias se empezaron a solvar, y esto trajo un cambio dramático en la imagen de la Ciudad de México, ¿no? Porque tuvo que haber la sustitución de la navegación que se hacía por canoas por el transporte terrestre con caballos. Para poderlo hacer, pues implicó el que las calles se empedraran, lo que también va a marcar el sello urbanístico del siglo XVI, y que aparezcan los árboles en alineación, es decir, los árboles que para romper la monotonía del paisaje a los lados de las calles son plantados, y generalmente se utilizaban especies como los olmos, los álamos blancos, los chopos, fresnos, olivos, sauces y pirules. De lo que queda también de aquella época es el bosque de Chapultepec, que en 1530 pasa a ser propiedad de la Ciudad de México, y fueron muy importantes los manantiales porque de ellos se abastecían de agua potable para la Ciudad de México, por el acueducto que llegaba hasta el Salto del Agua y que todavía tenemos, bueno, la fuente final que está aquí no es la que está ahorita en Salto del Agua. Para los que quieran verla, está en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, en el Estado de México. Ya está entrando al periodo independiente. Digamos que aquí no hay grandes cambios, vivimos una época muy turbulenta, no hay ni a favor de las áreas verdes urbanas. El único espacio que siempre fue, digamos, su foco de atención, no en el mismo grado, pero se logró mantener con el tiempo, fue el que dio a Antonio López de Santana en la Alameda Central entre 1840 y 1850. Y en el caso de Guadalupe Victoria, que también hizo la instalación de un jardín botánico en el bosque de Chapultepec.
Ya para la intervención francesa se da también un auge importante en materia de, sobre todo, hortícola, o es un gran aporte que hubo para nuestro país y en específico para la Ciudad de México. Maximiliano y Carlota eran amantes de la naturaleza, ellos tenían pues tendencias renacentistas. Seguimos con la idea de las plazas, parques y jardines geométricos, simétricos, rígidos y de escala monumental. Al vivir tanto Maximiliano y Carlota en el bosque de Chapultepec, bueno, pues ellos trajeron a naturalistas e ingenieros que pues igual ellos trajeron a su vez diferentes especies arbóreas de Europa, aunque también pues hubo denuncias como la de Manuel Orozco Iberra en 1867, quien indicaba que muchos ahuehuetes y otras especies pues habían desaparecido, ¿no? Esto incluso sucedió también en la época de la colonia, no lo comenté, pero cuando se empezaban a secar algunos de los manantiales y olían feo, pues los españoles dijeron, es por los ahuehuetes, entonces los tiraron, ¿no? O sea, muchos de ellos los derribaron los mismos españoles, ¿no? Y también en este bosque de Chapultepec, en este periodo se hizo la construcción de un zoológico para animales mexicanos. Algo que fue muy relevante en esta escala que decíamos monumental que trajo Maximiliano es el Paseo del Emperador, en lo que hoy conocemos como Reforma, como la avenida Paseo de la Reforma. Anteriormente era el Paseo de Bucareli, que iba del Palacio Imperial hacia Chapultepec, toda es la traza que hoy conocemos hoy en día. Y que ya cuando fue el fusilamiento de Maximiliano, Sebastián Lerdo de Tejada mandó a reforestar este paseo, lo hizo más grande y se buscó que fuera pues un paseo muy importante porque a partir de aquí se hace la forma de reivindicar el periodo de reformas liberal hacia la ciudadanía, pues fueron las plazas, los jardines, los monumentos que hablaban de los valores del liberalismo, ¿no? Aquí vemos del lado derecho la glorieta de Carlos V, en donde se ve el nacimiento del Paseo de la Reforma y muy lindo. No se alcanzan a ver las mulitas que dice aquí, pero sí una plaza de toros que había en aquel entonces, ¿no? Lo que les comentaba, pues tanto plazas, parques y jardines fueron símbolos y valores del poder liberal. Y lo curioso es que desde la época de la colonia hasta que apareció la electricidad, ya en el siglo XX, la principal amenaza para el arbolado de los parques y en las avenidas fueron las podas para la leña que hacía la población, utilizándola para cocinar, para calentar habitaciones o incluso para la construcción, ¿no? Esa era la gran amenaza que se tenía entonces. Aquí es interesante, aunque sabemos y siempre se ha acusado a Quevedo de que fue el causante de traer el eucalipto, hay que señalar que desde mucho antes el eucalipto llegó a México, ¿no? Entonces, en este artículo que encontré apenas recientemente, muy interesante, que se llama Ciencia y Ambiente en la aclimatación del eucalipto en el Valle de México a través de la prensa, es un artículo muy bien documentado y que nos dice que desde el 1921 ya se hacía la aclimatación en México de especies como el eucalipto, y se habla de que esto se promovió a través del Jardín Botánico de la Ciudad de México, del Museo Nacional y de la Secretaría de Fomento, que había ese gran interés por las plantas exóticas que venían como corrientes desde los jardines reales de Kew y del herbario de Melbourne. Y por lo tanto se documenta que para 1869 las semillas de eucalipto ya circulaban en la Ciudad de México. Ahí faltó lo de México, pero bueno, se los comento, porque desde entonces, en el caso del eucalipto, ahora sí que él tuvo su momento de fama, así como ahora lo tiene, que está muy castigado. En este momento tuvo mucha importancia y lo vamos a ver más adelante por sus propiedades medicinales.
Ya llegamos a la época del porfiriato, en donde se da el boom urbano. Hay que recordar que Porfirio Díaz lo que promovió fue un modelo de exportación agrícola a todo lo que da, lo que implicó en el caso de la Ciudad de México que fuera el centro de muchas actividades, como la de los ferrocarriles para el movimiento de los productos agrícolas, el desarrollo de casas de negocios para todos los productos que se fueron desarrollando y el asentamiento de poderes y también de la industria, ¿no? Entonces, todo esto hizo que la ciudad creciera al doble, teníamos cerca, para ese entonces, 500,000 de habitantes, por lo cual el área urbana se amplió hasta 5 veces y pues esto fue a costa, pues de qué, de como siempre, el peor enemigo de las áreas verdes es el desarrollo urbano, pues fue de las haciendas, de los ranchos, de barrios indígenas y de centro de consumo, ¿no? Entonces, vemos un gran cambio, sobre todo vean en la imagen de abajo a la izquierda, se ve el monumento a la revolución, en donde pues ya vemos los automóviles principalmente, ¿no? Además de que había tracción animal y los trenes urbanos. Esto implicó este crecimiento desmesurado de la población, y esta imagen nos ayuda mucho a lo que les quiero explicar, es que había un problema de salud muy grande que eran las tolvaneras del exlago de Texcoco. Para que se ubiquen, en la parte baja se ve la Alameda Central en estos diferentes trazos que tiene de triángulos, y en la parte más arriba se ve todo lo que es la parte oriente del Valle de México. En el oriente estaría pues todo lo que es la zona de Texcoco, Iztapalapa, Chalco, y en la parte sur, en la parte de abajo de la imagen estaría el poniente, que correspondería a lo que serían las Lomas, Polanco, etcétera, nada más para que se ubiquen, ¿no? Esto ocasionaba que en los meses de muchos vientos hubiera grandes tolvaneras y que hubiera inclusive por la desecación de los lagos zonas pantanosas, insalubres, con escasez de drenaje, y esto pues se convirtió como en el problema de salud número 1, ¿no? Eso explica en parte lo que les comentaba en la diapositiva del eucalipto, de por qué era importante y por qué desde mucho antes de que Quevedo lo impulsara más en el Valle de México, se trajera esta especie para sanear a la ciudad, y en ese caso, en su momento, para reducir la malaria. Se decía en este caso que esta especie permitía drenar el exceso de agua y purificar el aire por la calidad prodigiosa e incomparable de las hojas que esparcen en la atmósfera cantidades enormes de vapores acuosos, oxígeno y efluvios balsámicos, ¿no? Sin embargo, pues todavía ante el gran reto que se tenía de déficit ya de áreas verdes, pues la Ciudad de México seguía siendo una de las más pobres en arboledas. Se cuantifica que había cuando mucho 40 espacios libres, pero 34 estaban en mal estado, era para gente indigente, estaban en muy mal estado. Los árboles inclusive se tenían que importar de Estados Unidos y de Francia, lo que era, pues, se morían, eran muy caros, entonces había muchos problemas para su instalación. Aquí aparece en escena un personaje muy importante, que es don Miguel Ángel de Quevedo. Creo que el nombre de apóstol del árbol no le hace mucho mérito. La idea parecería que fuera una persona más romántica que el gran conocedor que fue de muchos campos del conocimiento. Miguel Ángel de Quevedo tuvo una formación como ingeniero civil e hidráulico, pero estudió en Francia y estaba a la vanguardia de muchos en la parte de las ciencias, de las artes. Eso de ahí abrevó Miguel Ángel de Quevedo, y él estuvo trabajando como ingeniero civil en muchas obras en el Valle de México que estaban vinculadas con temas que tenía que ver la instalación de las vías férreas, de la industria eléctrica, es decir, trabajó mucho en la zona de
boscosa de las partes de las serranías. Y él había tenido un maestro que fue, digamos, como su mentor, un famoso Forestier, que tenía mucho conocimiento de la importancia de las zonas, de la interrelación que había entre las áreas verdes y la cuenca, el agua, todos estos factores interactuando unos con otros para garantizar la calidad de las ciudades. Esto, cuando Quevedo regresa a México y empieza a hacer estas actividades de la construcción de las líneas del ferrocarril y el impulso de la energía eléctrica, él se va dando cuenta del desastre que se está ocasionando en los bosques y en el cambio que está habiendo en los regímenes de agua y las consecuencias de la reforestación. Entonces le quedó muy claro que había un problema terrible de deforestación, ¿no? Entonces, a pesar de que era un exitoso ingeniero civil que tuvo muchas obras importantes, por ejemplo, él trajo las primeras construcciones con cemento, varias construcciones, el Banco de México fueron guiadas por él. Hay muchas obras que están en el centro de la ciudad y sin embargo él, su amor por la naturaleza, por los árboles, fue más allá y es prácticamente a lo que dedicó su vida, ¿no? Les puse el cuadro de aquí, que está en una de las revistas del México Forestal, porque aquí se dan cuenta de, pues, cómo la electricidad no es lo que, el producto básico que ahora tenemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana no podríamos tener esta plática si no fuera por la electricidad. Y en aquel entonces, pues, había que hacerle promoción, ¿no? Limpieza, rapidez, sencillez de economía para contar con ella en nuestros hogares. Sin embargo, les decía, Quevedo estuvo a la vanguardia y algo muy interesante que marcó, digamos, lo mejor, el auge, la bonanza que hubo para las áreas verdes de la Ciudad de México fue el que haya participado en la Exposición Universal de París de 1900. Ahí es una belleza lo que fue esa exposición porque había pabellones por cada uno de los temas que se querían tratar. Entonces, en la imagen de abajo ven el pabellón de la silvicultura y era todo lo mejor que había en el tema de silvicultura. Había otro de agricultura, había otra de climatología. De cada una de las áreas, imagínense, ¿no? Eso es una verdadera maravilla lo que se vivió en esas exposiciones. En el marco de esa gran exposición universal de París, se dio el Congreso Internacional de Higiene y Urbanismo, en donde ahí se preveía que las ciudades más importantes de Europa iba a haber una migración muy importante, lo que iba a provocar problemas de higiene y salubridad, además de alteraciones al clima y a la atmósfera. Uno de los acuerdos más importantes fue entonces dotar a las ciudades del 10% de los espacios libres en proporción al área total. Quevedo regresa a México y entonces él promueve el primer Congreso de Meteorología y Climatología, resaltando la campaña de protección forestal de las cuencas superiores de los cursos de agua. Y inmediatamente en 1903, él era una persona pues digamos, de cierta alcurnia, entonces tenía vínculos por las personas del poder, tenía muy buena comunicación inclusive con Porfirio Díaz, y se instaura el Consejo Superior de Salubridad de la Ciudad de México, que es presidido por él mismo, y ahí se da la primera parte del impulso a los espacios libres urbanos para parques y jardines, ¿no? Entonces, vean, fue una carrera meteórica de actividades que se lograron en muy poco tiempo, y en concreto se tradujo en 1904 se constituye la Junta Central de Bosques y Arboledas de la Secretaría de Agricultura y Fomento para la protección forestal en todo el país. Y ante este boom que les decía que había del crecimiento de la ciudad con nuevas colonias, se establece que, siguiendo los preceptos internacionales, que esas colonias tuvieran el 10% de áreas verdes, que se recuperara el Canal de la Viga, el comercio para los productos de las chinampas. El Canal de la Viga, hay imágenes, yo creo que las han visto, en donde había buques que navegaban por ahí, ¿no? Fue un paseo muy importante
Este llegaba hasta prácticamente al centro de la Ciudad de México y prácticamente poco a poco fue desecado porque perdió agua, se empezó a solvar, olía feo, entonces pues se fue cerrando hasta que pues prácticamente está desapareciendo. Hoy hay esfuerzos muy importantes de algunos tramos para su recuperación y que son muy loables y habría que fortalecerlos, ¿no? Para ese entonces la Ciudad de México tenía un 2% de áreas verdes y cerca de 200,000 habitantes. Entonces estábamos muy por debajo de ese estándar internacional. Como lo habíamos mencionado anteriormente, lo que más dificultaba el que se pudieran incrementar estas áreas verdes era la falta de disponibilidad de árboles que se adaptaran a las condiciones urbanas y el fracaso de algunas especies nativas. Aquí es importante señalar que Miguel Ángel de Quevedo hizo muchos esfuerzos de reforestación en el Valle de México utilizando especies nativas, pero él concluyó que no se lograban porque pues primero eran lugares que no habían estado forestados, era el lecho de los lagos. Entonces en el caso de los de Xochimilco, Chalco, pues eran aguas salitrosas, suelos salitrosos, y entonces las especies no prosperaban. Entonces en estos intentos él se sentía muy frustrado de que no podía lograr con éxito las plantaciones e incrementar las áreas verdes, ¿no? Entonces nos dice Quevedo, y si hay dificultad, este documento que les presento de la de Derecho es un documento histórico de 1911, muy interesante, los espacios libres y las reservas forestales de las ciudades, su adaptación a jardines, parques y lugares de juego en la aplicación de la Ciudad de México, que es una experiencia que presenta Miguel Ángel de Quevedo al Consejo Superior de Salubridad, jefe del Departamento de Bosques, ¿no? Este es un documento muy clave porque marca toda la filosofía, digamos, mucho la imagen de lo que es la parte de lo que los franceses hacían, adaptado a la Ciudad de México. Entonces, Quevedo nos decía, hay dificultad para propagar árboles que antiguamente poblaban estos terrenos, como los de Santa Fe, como eran los pinos, los encinos, los cedros, de lo que había restos de bosques en Coajimalpa y La Venta. El medio natural se alteró por la deforestación y las zonas se volvieron desérticas y ni las especies rústicas prosperaron. Esto concluye que las serranías de la ciudad eran desérticas. Obviamente él no tenía conocimientos botánicos como se tienen hoy en día. Digamos, esta idea del desierto es parte de lo que lo marca y va a traer después consecuencias entre las decisiones que después va a tomar. En 1907 participa en el segundo Congreso Internacional de Higiene y Urbanismo, en donde se marca, ya para entonces ya el coche ya estaba en más auge, había el tema de la contaminación del aire, ya se hacía evidente, y por lo tanto los estándares subieron al 15% de área verde en áreas urbanas o por urbanizar. Esto, cuando termina este congreso, Miguel Ángel de Quevedo decide viajar a las colonias francesas de Argelia y Túnez. Ahí ya se estaban haciendo muchas experiencias de reforestación, principalmente con los eucaliptos y con las acacias. Entonces, para la fijación de los médanos del desierto del Sahara. Es ahí donde él dice, pues el Valle de México es un desierto, voy a conocer un desierto, ve el desierto del Sahara y dice, pues se parece al que tenemos en la Ciudad de México, y de ahí concluye que si empieza a trabajar con estas especies, pues podrá tener el éxito que no se había logrado anteriormente. Entonces, inicia con la expedición de regreso con acacias, eucalipto, casuarinas, pinos y tamarix, que son con lo que principalmente va a ser las reforestaciones en el Valle de México. Él tenía claro, sin embargo, que México no era, ese es un dato interesante, él siempre reconoció que México era un país forestal, que los manejos de los bosques no tendrían, de los suelos no tendría que darse con la visión de un país agrícola, porque teníamos mayor parte del terreno eran pendientes mayores de 15%, y que esto provocaba una erosión hídrica y eólica.
y que nuestro manejo debería de haberse orientado, que es muy interesante, a la producción de bosques sustentables, de los cuales la economía se fortaleciera. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante, la política de Cárdenas pues fue completamente opuesta, ¿no? En este entonces surge la primera escuela de enseñanza forestal mexicana. Esta es una de las partes claves de, no ha habido otra, otra escuela de esta manera, en donde se enseñaba. Para esto se trajo la imagen que ven arriba en la foto, está Quevedo, se ve muy pequeña, pero bueno, se ve Quevedo con un bastón, y alrededor de él están todos los profesores franceses que se vinieron con él, que se los trajo después de su visita por Francia, por las colonias de Argelia y Túnez, y se trajo a este gran equipo de profesores franceses especializados en el tema forestal, que fueron los que impulsaron las mejores técnicas, no solo en el Valle de México, sino a nivel nacional. Por ejemplo, la resinación de los árboles se hacía con cacharros, y prácticamente se cortaba la madera de el cacharro se hacía dentro del árbol, entonces hacían quejetes muy profundos que prácticamente mataban al árbol. Entonces ellos trajeron métodos mucho más modernos para aquel entonces, para que los árboles no se dañaran tanto y pudieran ser más, tuvieran mayor producción y mayor duración de las especies. Esto pues permitió que creciera el campo del forestal en el país, y obviamente el trabajo que se hizo en el Valle de México también a través de la parte forestal, porque ahí también había las materias de arboricultura. La diferencia entre lo forestal, digamos, que maneja al bosque como un conjunto de árboles, la arboricultura se enfoca al trabajo de los individuos, o sea, árbol por árbol. La arboricultura urbana se preocupa más por la belleza de los árboles, la belleza y sanidad, ¿no? La salud de cada una de los árboles. Quevedo tenía muy claro que si no se hacía un trabajo técnico y a la vez un trabajo social con la comunidad, entonces impulsar el conocimiento de los temas forestales, no se iba a avanzar. Y él, pues a todo mundo con el que se paraba, lo comprometía para que trabajara en favor del árbol, y Madero fue uno de sus seguidores. Y desde entonces, desde 1909 hasta 1913, se impulsó las fiestas del árbol como un medio de educación a la comunidad, ¿no? Y de 1910 a 1913, pues surgieron las nuevas colonias como la Roma, la Condesa, la Doctores. En este caso ya siguiendo esos lineamientos, y todavía hoy los vemos, son dignos de admiración estas colonias, por sus amplias avenidas, por los árboles en alineación y los extensos parques y jardines. Es decir, sí, esta normatividad logró materializarse, ¿no? Del lado derecho abajo vemos estas campañas como tan elegantes que se hacían en el caso del Día del Árbol, que eran realmente verdaderas fiestas, ¿no? de la comunidad. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen para que vean de lo que era cumplir esta normatividad, el caso de la colonia Roma, una imagen de cuando se promovía esta colonia, y se hablaba de las calles de asfalto con saneamiento, anchas banquetas, arboladas, ¿no? O sea, se hablaba del valor que tenía esto de parques y los lotes en venta, y cómo pues hoy en día pues sigue siendo un ícono del urbanismo y del paisajismo en nuestra ciudad, ¿no? El concepto más importante, lo estuvimos viendo en las láminas pasadas, fue el déficit que había de áreas verdes, de árboles para hacer las reforestaciones, y con base en eso es que Miguel Ángel de Quevedo decide formar los viveros de Coyoacán, que primero él lo creó en 1906 y después los dona a la nación 2 años después, en 1908, con un estilo totalmente francés, garantizado por la simetría de las avenidas. Vean la imagen superior, en donde están los cortes muy estéticos, el intercalado que hay de árboles de fronda con el manejo de setos que se tiene de esta forma triangular. Y ahí se empezó a hacer la producción, así que en serie de árboles, con cerca de 400 especies, entre
eucaliptos, acacias, álamos, tamarix, los sauces, casabinas, pinos y comorros, muchas de las especies que él había conseguido y después fue trayendo de otros lugares de Europa. Y con ellos se empezó a hacer, en algunos casos para desgracia, por ejemplo, el Pedregal de San Ángel y las lomas del Poniente, pues las lomas sí estaban sin vegetación, pero el Pedregal de San Ángel, después el eucalipto se convirtió en un problema, ¿no? En una plaga. Y otra de los avances fue la aclimatación de frutales de California, que venían de California y Francia, con lo que se pudo dar el impulso de la fruticultura y se trajeron manzanos, membrillos, perales, tejocotes y duraznos, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, en la imagen de abajo vemos esa traza de los árboles delimitaban hacia el lado derecho, estaban los almácigos, entonces era un lugar muy interesante que aparte que los centros servían para el paseo, las partes, digamos, hacia los lados era donde, como hoy en día algunas de las camas todavía están, de producción de los arbolitos, ¿no? Para su crecimiento. Tenía la parte de producción y la parte de ser un lugar para ser visitado. Todo esto que les he platicado habla de una visión de planeación que no se ha vuelto a tener en la Ciudad de México y que se resume en lo que Miguel Ángel Quevedo llamó como el sistema de áreas verdes de la Ciudad de México. Él consideraba, en primer lugar, espero que me logren seguir en la imagen derecha, que puedan ver el cursor, pero lo que vemos es que él consideraba que había que detener el crecimiento de la mancha urbana a través, digamos, de una arboleda que en circunvalación delimitara lo que era la traza urbana, y que esto iba a mejorar la calidad del aire, ¿no? Que se iba a respirar en el interior, porque los gases, todo el aire y la contaminación se iba a mejorar con el corrimiento de los vientos. En el interior iba a haber parques, diversos parques, como vemos en la parte de la derecha, algunos de ellos que desafortunadamente, por ejemplo, está el de Peralvillo, el de la Romero Rubio, que eran consideradas del interior, el Parque Balbuena, estos que están hacia adentro, ¿no? Y otros que ya eran imagínense, ya era la periferia, el bosque de Chapultepec ya era un parque periférico. Entonces, esta era la parte, digamos, la más cercana, pero él, como decía, que todo lo que estaba alrededor estaba en muy mal estado, entonces él lo que planteó eran las estaciones para repoblación forestal y planteó diversas de acuerdo al lugar en donde estaban, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la Sierra del Tepeyac, uno, en la parte derecha de Texcoco, otro más, en la parte sur tenemos el de los viveros de Nativitas, San Luis Ayucan, hacia la zona de Xochimilco, cerca del lago de Texcoco, en el vivero obviamente de Coyoacán, los de la Jusco y Desierto de los Leones. Entonces, si se dan cuenta, es un plan muy interesante en donde se marca cómo debe crecer estas zonas forestadas a favor de mejorar la calidad del ambiente. Esto estamos hablando de 1908, o sea, 100 y tantos años después, pues no damos muy buena cuenta. Poco a poco vamos a darnos cuenta en las siguientes diapositivas que estos eran los parques de Romero Rubio, Parque Balbuena, se volvieron colonias, ¿no? Y esto se perdió. Uno de los proyectos más interesantes que se planteó en su momento fue el de Texcoco. Eso siempre ha sido el gran reto de qué hacer con el lago de Texcoco, y él plantea una propuesta de parque silvopastoril en donde se produjeran árboles, pero también se produjeran cultivos para el ganado a fin de abastecer de carne a la Ciudad de México y con eso hacer el rescate de toda esta región, ¿no? Esto hasta la época de Echeverría se pudo dar continuidad, ¿no? En esta época se pudo crear en 1909 el Departamento de Bosques. Desafortunadamente, pues se vino la Revolución Mexicana en 1910 y para 1913
Miguel Ángel Quevedo pues es amenazado de muerte por Victoriano Huerta porque en el Desierto de los Leones él quiso hacer un club, sí, un club nocturno, y Quevedo pues no lo permitió y se quería llevar árboles para su terreno, o sea, fue su casa, la casa de Huerta, y tampoco lo permitió. Entonces pues no hizo, no, tuvo muy mala relación con Victoriano Huerta y tuvo que salir del país. Esto provocó pues que todo el trabajo que se había realizado de las estaciones forestales que les comenté, de la enseñanza forestal, pues se perdieran. Luego se viene igual la Segunda Guerra Mundial y los técnicos franceses se retiran de nuestro país, ¿no? Llega el periodo carrancista y lo más importante es que se sientan las bases para la protección forestal del país, y surge el tema del artículo 27 de la Constitución. Hay un apartado para la parte forestal. Esto se logra porque Quevedo logró albergar en su casa en Panzacola a Quevedo, a Venustiano Carranza y a su equipo que le ayudaron a la elaboración de la Constitución, y pues hubo mucha plática de la importancia de los bosques y gracias a eso se hizo esta gestión, ¿no? Entonces, el único parque que se logró decretar en aquel momento fue el Desierto de los Leones, ¿no? Como parque nacional. Ya en los años 20 del siglo XX, del siglo XX, como parte importante de esta historia es la creación de la Sociedad Forestal Mexicana, que existiría hasta casi 50 años, termina por 1972, 74, la labor de esta Sociedad Forestal Mexicana, en donde su principal trabajo fue el desarrollo de políticas públicas para la protección de los árboles, para su propagación, el servicio de arboledas. Esta es una joya, de verdad creo que hay mucho que rescatar de ella desde todos los sentidos, tanto en la parte urbana, pero también en la parte de la historia forestal del país. El único problema que le podríamos ver a Quevedo ya desde un punto de vista crítico es que él no tuvo muy bien buena imagen del conocimiento de los campesinos, ¿no? Él decía como que como era un hombre muy preparado y letrado, pues que los campesinos sí no tenían conocimientos y pues no sabían el manejo de sus recursos. Entonces eso se le ha criticado mucho, estoy de acuerdo, pero no demerita mucho de lo que sí hizo a favor de la causa forestal de nuestro país. Hacia 1927 se da otro reglamento para las podas de árboles, que pues con todos estos problemas que les decía que siempre ha habido para los árboles, de su tala, de su mal manejo, etcétera. Y como les decía, siempre preocupado por la parte de educación, él trabajó muy de la mano con José Vasconcelos para que se apoyara la enseñanza obligatoria de conocimientos forestales. Promovió las sociedades de amigos del árbol y la creación de viveros escolares para que se fueran reforestando las calles, los parques que estuvieran alrededor de cada una de las escuelas. Y volvió a insistir en las fiestas del árbol y el bimestre de repoblación forestal en la época de lluvias. Y de nuevo, pues es otro de los que siempre se ha insistido, es en el Canal de la Viga, que formaba parte de los espacios libres defendidos por la Sociedad Forestal Mexicana, ¿no? Ahí está la imagen que les comentaba del buque de vapor navegando por el bellísimo Canal de la Viga, y todavía se observan ahuejotes a lo largo de todo el camino. En este periodo de la existencia de la Sociedad Forestal Mexicana, el ahuehuete es nombrado el árbol nacional de México, es elegido entre más de 30 especies. Estaba el colorín, estaba la ceiba, estaban los encinos, y el que ganó fue el ahuehuete, principalmente por su historia, por su longevidad, a pesar de que es una sola especie la que tenemos en nuestro país, pero pues es un árbol emblemático desde todos los sentidos. Está el famoso árbol del Tule en Oaxaca, que es maravilloso, y pues los árboles, obviamente, que de Zahualcóyotl, en Chapultepec, en el Parque del Contadero. O sea, existen los árboles que quedan, y les puedo decir que es un árbol igual muy interesante. Se han hecho estudios, investigaciones
que todavía logran identificar a los lados de las avenidas de donde fueron ríos, por ejemplo, el río Miscuac, río Viaducto, Piedad, no tanto en las avenidas porque ahí prácticamente ha sido tirados, pero sí hay construcciones, casas antiguas, hay ahuehuetes y ellos son indicadores de la presencia de agua. Entonces hay mucho que investigar. Aún actualmente en las condiciones de nuestra ciudad, los ahuehuetes deberían ser como objeto de un estudio más profundo. Como vemos en este periodo, hubo más retrocesos que logros. Se logran construir algunos parques que todavía hoy siguen siendo un emblema, como el Antonio Meanza de la Roma, el de San Jacinto, el de la Bombilla, el Parque Hundido, el Parque San Martín, el hoy Parque México y el Jardín Hidalgo de Coyoacán, ¿no? Esos siguen siendo íconos que se mantienen en nuestra época. Sin embargo, pues sigue la tala de árboles en el sur del Distrito Federal. Se avanza en la desecación del lago de Texcoco y la lotificación de sus terrenos, y lo que pues había logrado convertirse en parques, como el de Balbuena, el de Homero Rubio, pues se pierden, y la Sierra de Guadalupe igual sí empieza a tener un más grave deterioro, ¿no? Principalmente para la construcción de colonias obreras. A la derecha vemos todavía, fíjense, estamos hablando pues hace prácticamente 100 años, cómo estaba la traza de la Ciudad de México. Pues es impresionante cómo en los últimos 100 años se ha desbordado lo que es la mancha urbana, y obviamente en contra de sus áreas verdes, ¿no? Del periodo cardenista, ya este es un alcance nacional. Cárdenas conoce a Miguel Ángel de Quevedo y toda la labor que hizo a favor de la causa forestal, y queda muy impresionado favorablemente, y lo nombra como jefe del Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca. Se dice que este departamento tenía propiamente la jerarquía de una Secretaría de Estado, es decir, fue en el periodo donde lo forestal, la única ocasión en donde tuvo un rango a nivel ya de Secretaría de Estado, ¿no? Que no duró mucho, por cierto. En ese periodo, pues el impacto fue más a nivel nacional que a nivel de la Ciudad de México, aunque, por ejemplo, en la construcción de los 34 parques nacionales se logró que algunos de ellos, como el Cerro de la Estrella, el Tepeyac, las fuentes brotantes de Tlalpan, el Desierto de los Leones, las cumbres del Ajusco y las lomas de Padierna, fueran parte de esos parques nacionales, que se diera el impulso a los viveros estatales y a los escolares. Estos tres elementos importantísimos, que fue el Instituto de Enseñanza Forestal y la Escuela de Guardería Forestal, o el Museo de Flora y Fauna Nacionales, que pues tuvieron un auge en ese periodo, y la reforestación de la periferia de la ciudad, ¿no? Sin embargo, como les decía, la política de Cárdenas fue más hacia favor de favorecer la agricultura y no tanto la parte forestal. Ya Quevedo para ese entonces, si lo ven a mano derecha, pues ya era una persona mayor de edad. Dice que pues su nieto, que ya era de cierta manera medio impertinente, y cuando Cárdenas llegaba a acuerdos después y que iban en contra de los bosques, porque empezó a hacer mucha entrega de tierras que eran forestales para que fueran desmontadas y se promoviera la agricultura, Quevedo llegaba y los tachaba, ¿no? Entonces hubo un conflicto ya muy grande hasta que en 1940 Cárdenas decide remover a Miguel Ángel de Quevedo del puesto, y desaparece este departamento, y quedando como una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y lo más triste, igual que lo anterior, fue que el Instituto de Enseñanza Forestal y la Escuela de Guardería Forestal, que eran únicas en su momento, pues pasaron a ser parte de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y con ello pues ya perdieron la jerarquía que habían logrado, ¿no? Ya llegamos rápidamente a la década de los 50 y los 60 de este siglo. Pues lo que podemos ver es que hay la desaparición de muchas zonas arboladas y de parques. Por ejemplo, en el caso del Pedregal de San Ángel, que es una reserva única, de belleza única, y también de una gran cantidad de endemismos producto de la erupción del volcán del Xitle, que es la imagen que vemos del lado derecho.
en donde pues este era iba a ser un parque nacional que ilegalmente se vendió y se decidió construir la colonia Jardines del Pedregal y la ciudad universitaria, ¿no? Entonces eso pues acabó con, aunque hay esfuerzos muy grandes de conservación, pues sí se ha perdido mucha parte de su extensión y con ello pues de toda la riqueza biológica que en él existe, ¿no? Para 1960, Uruchurtu le da mayor atención a los espacios verdes y pues surgen como proyectos importantes la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que por cierto dicen que Quevedo se oponía a que se hiciera esa avenida porque iba a dividir todo lo que era la parte de Coyoacán con la reserva de Pedregal que pues llegaba hasta esa zona y que pues no estaba de acuerdo y bueno, pues en regalo le pusieron su nombre. La avenida Mariano Escobedo y la avenida Ejército Nacional, ¿no? Se crea la nueva sección del bosque de Chapultepec y el bosque de San Juan de Aragón y pues las áreas verdes y el arbolado del resto pues están de la ciudad están en pésimo estado, ¿no? Y del bosque de Chapultepec por el abatimiento de los mantos acuíferos pues se pierden cientos de ahuehuetes. Ya para la década de los 70, otro elemento que rompe con las áreas verdes y más aún con el concepto de barrio y de integración social se da con la aparición de los ejes viales, de los 15 ejes viales. La central de abastos también desaparece, hace que desaparezca una cantidad importante de áreas verdes correspondientes a las chinampas que había en esa zona. Entonces, esta es una parte muy dramática y crítica, ¿no? O sea, se opta en darle preferencia al automóvil, pero esto fragmenta a la ciudadanía, ¿no? En el caso del lago de Texcoco, Echeverría retoma este proyecto de recuperación y de reforestación, ya que, como les decía, que se había planteado por la Junta Central de Bosques y Arboledas. Y hasta aquí seguimos sin falta de programas de mantenimiento del arbolado y el empirismo que se manejan con las áreas verdes urbanas. O sea, vamos en decadencia. Llegamos a la época actual y lo que podemos decir para este periodo es que sí hay un mayor reconocimiento de la importancia de las áreas verdes urbanas. Hay muchísimos servicios ambientales, aquí solamente les expongo algunos, como es que ayudan a mejorar el microclima, son el punto de encuentro del ser humano con la naturaleza, es decir, si no hubiera áreas verdes estaríamos en las ciudades, estaríamos rodeados de cementos y de edificios, no habría más. Y sin embargo, las áreas verdes nos permiten ese contacto, o sea, con esa vivencia con la naturaleza que nos trae beneficios psicológicos, emocionales, de vínculo con la comunidad. Y a partir de ahí, pues también son un refugio de la fauna silvestre que nos permite observar muchísimas aves, ya nos han hablado de ello, la gran diversidad que tenemos de aves, de mariposas, etcétera. A pesar de estar en esta zona, la naturaleza es maravillosa, tanto en la parte desarrollada por el hombre como en la parte donde se ha dejado que mantenga la parte original, ¿no? Y otros más intangibles es la reducción del ruido o todo esto es un beneficio a favor de cada uno de los habitantes de la ciudad, ¿no? Uno de los puntos que a mi criterio son dramáticos para la Ciudad de México principios del siglo XXI es la aparición del Bando 2. Esto se da en el 2000. Digamos que la aparición de este bando en sentido estricto tenía su bondad, porque lo que se quiso hacer es que se evitara que el suelo de conservación fuera creciendo, impidiendo que los asentamientos irregulares que le ganaran terreno a las zonas de recarga de la Ciudad de México. ¿Cómo se buscó hacer esto? A través de densificar la ciudad, porque se decía que ahí había los servicios necesarios para dotar a la población, los cuales no existían en los asentamientos irregulares. Entonces, este fue el propósito. Sin embargo, lo que se ha dado, al principio fue para 4 delegaciones, hoy se ha ampliado a muchísimas más de 10 delegaciones o alcaldías
tienen esta posibilidad de hacer la densificación o la redensificación de su población. En ese entonces, las primeras fueron para la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, y esto ha sido pues más bien una ganancia para los desarrollos inmobiliarios. No es cierto, no son viviendas de interés social, son muy caras, o sea, la población que se establecería en el sur, en las orillas de la Ciudad de México, no es la población que está ocupando estos departamentos. Y lo que sí tenemos es un grave problema de servicios que proporcionar. Entonces, si nosotros teníamos una casa habitación de 4 personas y de repente hacemos un edificio en donde van a vivir 100, pues ¿dónde están los servicios de colecta de residuos sólidos? ¿Dónde están sus áreas verdes? Se intensifica el tráfico vehicular. Entonces, esto no ha dado resultados. Hay estudios muy minuciosos que ha hecho el Colegio de México en esta materia y nos indican de la gravedad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo el punto clave, no hay agua. O sea, nosotros ya nos los decían en una de las pláticas muy interesante que desde la época de los 50 el Valle de México es una zona de veda, ya no debería de haber extracción de agua. ¿De dónde estamos sacando agua para todos esos desarrollos inmobiliarios? ¿Y dónde está, por ende, también las áreas verdes? O sea, si de por sí hay un déficit de áreas verdes, con estos crecimientos, pues eso se está batiendo. Entonces, no sabemos bien a bien, aunque se dice que la Organización Mundial de la Salud señala que deberíamos de tener de 9 a 12 metros cuadrados de área verde por habitante, es decir, más o menos un área de 3x3 o de 3x4 metros cuadrados. Imagínense ese espacio por habitante, que estas áreas no deberían de estar más lejos de 15 minutos caminando de nuestra casa y en donde pudiéramos participar en su asignación y diseño, ¿no? Sin embargo, en el 2013 en la Ciudad de México se hizo el primer inventario de áreas verdes urbanas del Distrito Federal, y el cual fue actualizado en el 2017, que ha servido como un instrumento de gestión para el diseño de políticas públicas de mantenimiento, mejoramiento e incremento de las áreas verdes. Con estos datos que se han encontrado, nosotros vemos en la gráfica del lado derecho, es que prácticamente, vean, la columna de la derecha son aquellas que cuentan, digamos, con una proporción mayor de áreas verdes con relación a sus habitantes, y del lado izquierdo las que están en déficit, ¿no? Pues entonces, las que están, por ejemplo, en déficit, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, o sea, las más densas, pobladas con mayor densidad, pues están en un déficit tremendo, ¿no? Iztacalco, Tláhuac, Iztapalapa, ¿no? Entonces, esto ha sido Quevedo hablaba de un 2%, y ahorita vemos que no logramos darle a y cada vez está con esta redensificación que se está haciendo de la Ciudad de México, menos lo vamos a lograr, ¿no? Tenemos el grave problema de las áreas verdes, es el desarrollo urbano. No hay manera, porque lo que podemos decir es que sí, en normatividad se ha avanzado, los últimos gobiernos han impulsado mucho, por ejemplo, la ley ambiental de protección a la tierra, que en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que ha impulsado mucho el tema de las áreas verdes. Por ejemplo, hablan ahí en esta ley del Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. Ese ordenamiento ecológico quisiéramos que se cumpliera, porque si se siguiera, no habría estos desastres que estamos viendo en el cambio de uso del suelo tan dramático, ¿no? Se habla también de incrementar el uso de agua tratada, de la participación social para que las comunidades realicen convenios con las autoridades para que haya una protección al cuidado y mantenimiento de las áreas verdes. Se habla de las áreas verdes como utilidad pública, lo cual le da un estatus mayor en su protección. Se habla también de las áreas de valor ambiental, como los bosques urbanos, las barrancas, que son importantísimas en la recarga de los acuíferos y que están en estado lamentable. El programa, también se habla de los programas delegacionales de manejo de áreas verdes. Y lo que más ha avanzado para todos los efectos, digo, todas tienen avances, pero digamos el que puedo reconocer más que se ha trabajado es en esto, de la norma ambiental
que habla sobre todo lo que se debe cumplir para poda, derribo, trasplante y restitución de árboles de la Ciudad de México. Es una norma que se hizo con gente especialista en el campo de la taxonomía urbana y de la arboricultura, muy actual se puede decir que es esta norma, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos en los hechos es, a pesar de esta normatividad, son grandes problemas que tenemos. Aquí nada más les puse una forma muy gráfica de ver los grandes problemas que tenemos desde la izquierda, el famoso problema de la cola de cochino, que se da porque esto es un problema que viene desde el vivero. Las raíces tienden a crecer en el envase y si está circular ese envase, pues la raíz se va enrollando, lo plantamos tal cual, porque cuando lo plantamos las raíces no son leñosas. Cuando el árbol crece, él solito se ahorca y se muere. Entonces, dejamos que pasen los años y a los 6, 7 años, pum, el árbol se nos viene abajo, ¿no? Abajo vemos un problema muy presente de la mala plantación de los árboles. En este caso tenemos dos hermosísimas jacarandas. Cada una, entre una y otra, debería de tener un espacio de 8 metros de distancia de una y otra. Y aquí lo que vemos es una competencia en donde cada árbol está comportándose con la mitad de la copa de uno y la mitad de la copa del otro. Entonces, aquí lo que tenemos son árboles inestables porque con el tiempo estos corren el riesgo de caerse. Si estos árboles estuvieran en un país como Francia, como Estados Unidos, estos tendrían que ser derribados por su mala colocación. Y como estos vamos a ver muchos, o sea, no pueden obtener el sol con sus copas completas, entonces, ¿qué hacen? Pues se reparten el trabajo. Del lado derecho, aunque se ha reducido por esta norma de poda que ya obliga a que quien esté a cargo del manejo de las áreas verdes y de la poda y trasplante de los árboles tengan que tener una capacitación, tengan que tener una acreditación, pues esta de las podas, los desmoches, está a la orden del día y los vemos por todos lados, ¿no? Otra parte importante es que estos estudios que se hacen inventarios, pero no logramos avanzar en el mantenimiento de las áreas verdes. Entonces tenemos árboles muy añejos con diferentes problemáticas, ¿no? Entonces vemos en el centro, en la parte superior, donde hay 3 imágenes, un problema. Este es un árbol de la Alameda Central, es un pirul que tiene un grave problema de cancro, está en franca declinación. En medio tenemos un álamo blanco que tienen vellosidades que atrapan los contaminantes, que obviamente se ve como los grandes beneficios de los árboles que capturan la contaminación aérea. Desafortunadamente esto lo que ocasiona es que los árboles se enfermen, ¿no? Porque dejan sus poros, es como si nosotros nos taparan la nariz, pues obviamente no podemos respirar, es lo mismo que pasa con los árboles, ¿no? Y muchos insectos que los atacan, ¿no? En este caso es una escama, y que todo eso se da porque son árboles debilitados por la compactación, por la falta de agua, porque las raíces, cuando pasa el cableado, los rompen sus raíces. Tenemos muchos problemas. Aunado al lado derecho, con el vandalismo, que les dejamos huellas, pues que para ellos son muy dañinos y que los van matando poco a poco. Y al final de cuentas tenemos esta imagen de la derecha en donde observamos lo que le llamamos la muerte descendente del árbol, en donde las ramas van de arriba hacia abajo, se van muriendo, o sea, los últimos estertores del árbol les siguen dando vida en la parte más baja hasta que finalmente el árbol muere. La participación ciudadana en estos temas es muy interesante. Generalmente se da este es un estudio que encontré de las áreas de la Ciudad de México y las diversas escalas de una geografía urbana, en donde nos habla de muchos temas, pero uno de ellos que me interesó es cómo se da la participación de la ciudadanía en relación a las áreas verdes. Existe la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que ha sido una función muy importante, el retomar las denuncias ciudadanas en materia de áreas verdes, y ustedes van viendo cómo ha habido en el tiempo una mayor participación de la ciudadanía. No está actualizado a la fecha, y aunque en el último año de agosto de 2015 baja, no ha terminado el año, suponemos que esto pudiera crecer al fin del año, pero se va teniendo cierta presencia de la ciudadanía. Generalmente las denuncias se dan, si se dan cuenta a la derecha, pues viene mucho en el tema de las delegaciones que ya comentamos, que están densificando
y que obviamente han traído pues consecuencias en la desaparición de las áreas verdes, ¿no? Sin embargo, algo que hay que reconocer aquí es que después hay la defensa de las personas se hace a ultranza y hay veces que los árboles, como le mostré en la imagen anterior, están en muy mal estado y sin embargo la gente los defiende porque es su árbol, ¿no? Entonces, en vez de buscar la sustitución por una especie mejor, pues ellos dicen, es mi árbol y nadie lo quita, ¿no? Entonces, nos hace falta mucho generar una conciencia hacia favor del conocimiento de los árboles urbanos. Otra parte de la participación de la sociedad civil de una manera más organizada fue la creación de la Asociación Mexicana de Arboricultura en el año de 1999, cuya misión es impulsar la arboricultura, así como su práctica profesional, y también hacer un trabajo de sensibilización a la ciudadanía para mejorar la calidad de vida tanto de los árboles como de las personas, ¿no? Esta Asociación Mexicana de Arboricultura nace, digamos, muy de la mano con el trabajo que hace la Sociedad Internacional de Arboricultura, ISA en inglés. Así como Francia estuvo a la vanguardia a principios de siglo, hoy en día quien está a la vanguardia de la parte de la arboricultura es esta asociación que está en Estados Unidos y ellos están a la vanguardia en este momento, ¿no? Es lo último. Y es muy interesante porque en su estructura están tanto investigadores, estudiantes, escuelas, inclusive la gente que hace la parte comercial y la parte de las, digamos, de las municipalidades o de las alcaldías. Entonces, cuando son los congresos, una verdadera belleza, las pueden buscar en internet. Es una cosa espectacular porque en las conferencias se arman por áreas, entonces los investigadores encuentran lo último de una técnica y está el que hace la parte comercial y dije, no, pues yo voy a hacer un producto con esto que tú estás presentando, y sale el otro, el municipio que dice, bueno, yo de aquí ya aprendí esto. Entonces, en ese momento todo el mundo se pone en contacto con todo, no hay que andar cabildeando como nosotros que tenemos que estar convenciendo a medio mundo de que lo que consideramos que es mejor se haga. Y eso ha dado un impulso importante a la arboricultura en general y obviamente ha fortalecido a la AMA. La AMA no ha logrado hacer ese salto, se ha avanzado a pasos más lentos, pero digamos lo más importante es que se tiene hoy en día un centenar de arboristas a nivel nacional. Solamente existen hasta hoy diplomados y cursos que se dan en arboricultura, tanto en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la UAM Azcapotzalco, perdón, y en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM y también de la AMA, ¿no? El libro maestro es este que ven aquí, es una joya, el Manual de Arboricultura, es muy, muy didáctico en la manera en que se dan los temas desde la biología del árbol, la fisiología, el cómo se hace una poda, el cómo se hace el riego, en cómo si estamos construyendo haciendo una obra, como qué cuidados debe dar al árbol, y termina con los aspectos de seguridad para las personas. Pero la única como tal carrera que hay de arboricultura es la técnico superior universitario que se creó muy recientemente en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y que fue, y nos invitaron a participar, de hecho, como Fundación Xochitla en el diseño curricular. Es el primer egresado desde el 2017, nos ha dado mucho gusto, ha costado mucho trabajo que se mantenga la carrera porque no hay, todavía no sé, el campo de trabajo para ellos, aunque es amplísimo, no se conoce tanto. Entonces, afortunadamente, desde hace 2 años, la Coordinación de Conservación Ecológica del Estado de México está dando un gran impulso al desarrollo de las normas igual estatales como las que existen en el Distrito Federal, pero bueno, en la Ciudad de México hoy en día las está haciendo para el Estado de México y ya tenemos grandes avances en la materia y eso nos ha permitido que ya poco a poco estos estudiantes encuentren fuentes de trabajo que se pueda hacer. Pero si estamos hablando de 100 años después, que lo comenté que había en la escuela de forestal que generó Miguel Ángel de Quevedo, pues creo que tenemos un fuerte retraso en la materia, ¿no?
Brevemente les quiero comentar sobre el caso de Xochitla, de Parque Ecológico, que es donde tengo la oportunidad de trabajar. Y este está ubicado en Tepoztlán, en el Estado de México. Es un proyecto que lleva 31 años de existencia. Y lo que hemos aprendido en este tiempo, este fue un rancho agrícola en el pasado, eran terrenos que llegaron, el peor lugar, siempre lo he dicho, para crear un proyecto como Xochitla es Xochitla, porque eran suelos degradados, compactados, falta de agua, llenos de plagas, etcétera. Y sin embargo, bueno, ahí fue donde se hizo la donación de estos terrenos y pues de la nada tuvimos que empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, lo que yo les diría para el diseño de un área verde no es nada más la intención de generar esta área y llegar y plantar árboles, es toda una planeación y un seguimiento que hay que dar. Lo primero es conocer el lugar, pero día con día, ¿no? Clima, suelo, agua y plagas. Nosotros somos una asociación civil, no tenemos fines de lucro, no tenemos suficientes recursos para el desarrollo de un espacio como este, pero nos allegamos de estudiantes y de investigadores de las universidades y de Chapingo y de quien se deje para hacer los estudios correspondientes. Entonces, el tener esta base técnica de conocimiento de las áreas verdes es lo que nos ha permitido el desarrollo de estos espacios, que es importante conocerlos, ¿no? Y registrar esa información. El segundo criterio sería el diseño paisajístico y la elección de especies arbóreas y de ornato, es decir, qué queremos lograr con el paisaje. Acuérdense que la máxima de estos proyectos es el árbol adecuado en el lugar adecuado, y tener un presupuesto operativo, ¿no? Si no tenemos un presupuesto de material equipo, no vamos a poder avanzar, ¿no? O sea, véanlo en muchos lugares que hemos querido dar capacitación en estos temas, y pues lo que tiene el trabajador pues es un machete, ¿no? Entonces pues ahí ya estamos muy mal. Por otro lado, se requiere la especialización y capacitación del personal, y porque no son los jardineros, ¿no? Hay que considerar que lo que se requiere son conocimientos de diferentes campos. Entonces, en el manejo de las áreas verdes, ya así como arriba estábamos hablando de conocimientos más profundos, en la parte práctica necesitamos que el personal conozca de temas de la producción del vivero, del riego, que es fundamental, del manejo integrado de plagas y enfermedades, el trabajo con setos, de jardinería, de pastos, de maquinaria y de equipo. Nosotros funcionamos como equipos autodirigidos y es una experiencia muy interesante. Acá del lado derecho ven al equipo de arboricultura, gente dotada del equipo necesario de seguridad, con conocimientos mucho más prácticos, y siempre los he considerado mis filósofos de cabecera, porque el trabajar día con las áreas verdes hace que ellos pues tengan mucho conocimiento y sean los que realmente en el día con día transformen las áreas verdes con sus manos, ¿no? Y la última recomendación sería, en todos estos procesos, es documentar, documentar, documentar. Siempre estamos inventando el hilo negro, ¿no? Sale una administración, entra otra, nos deja un folder con 3 hojas y queremos descubrir el hilo negro. Tiene que haber historia. Si no, estamos dando tropiezos tras tropiezo tras tropiezo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es dejar documentado año con año todos estos trabajos por escrito para que siempre haya una historia de lo que se ha realizado. Otra herramienta importante que acaba de salir, lleva poco tiempo, yo creo que no más de 2 años, es esta herramienta de iTree Eco para la evaluación de los árboles. Es maravillosa, es un software que se diseñó primero originalmente para Estados Unidos, pero luego a través del INIFAP se hizo la adecuación de la información con árboles y con toma de datos de diferentes ciudades de la ciudad del país. Y esto ha permitido contar con, comentando si nosotros tenemos la información de datos meteorológicos, de las características del lugar en donde estamos, de contaminación, etcétera. La base de datos está en Estados Unidos, es un programa gratuito, hay capacitaciones que se brindan, los que estén interesados pueden acudir a INEFAP con el doctor Héctor Benavides, que trabaja en el proyecto de arboricultura urbana, ha estado en Chapultepec, ha estado en diferentes proyectos en la Ciudad de México. Él es uno de los principales impulsores de este programa en el país.
Y lo que nos permite es conocer por primera vez cuánto vale, que ese es un dato importantísimo que no habíamos logrado registrar, cuánto vale cada uno de los servicios que les comenté hace rato que nos brindan las áreas verdes, grosso modo, pero nos da una información muy valiosísima para las comunidades y para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, este es un recurso que yo creo que nos va a permitir mucho el apoyo en estos temas de los retos que tendríamos de cara al futuro en el manejo de las áreas verdes. El otro punto que considero importante es potencializar las iniciativas de reconocimiento de los árboles majestuosos en nuestra ciudad. Es decir, no tenemos un registro. El único caso que yo he visto es lo que está haciendo, perdón, faltó ahí una O, la experiencia de Reforestamos México, en donde cuenta con este registro a nivel nacional. Estuve buscando qué había para la Ciudad de México. No hay tanto como uno quisiera, pero creo que sería un proyecto muy interesante para la Ciudad de México que este reconocimiento, esta valoración viniera de la propia ciudadanía. Hay grandes ejemplares, tan solo Francisco Sosa y sus maravillosos fresnos serían una muestra de ello, y de muchos más que hay en la ciudad, para que la ciudadanía se sensibilice a ello. El otro punto importante es que, por ejemplo, fíjense, por cada millón de habitantes, se nos indica, este es un dato que nos dio el doctor Robert Bay del Instituto de Biología de la UNAM, que debería de haber al menos una guía de identificación de árboles. Y en la Ciudad de México, en los últimos 30 años, todavía como guías, como tales, solo había habido dos. Una, esta, que es en la que tuve la oportunidad de realizar, Árboles y Áreas Verdes Urbanas, con apoyo de Conavio y de CONAFOR. Este salió en el año de 2008, está agotado. Y después el gobierno de la Ciudad de México sacó la guía de árboles y arbustos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, también está agotado. Y el que ha tenido mucho éxito es más, digamos, sencillo, pero nos permite acercarnos de una mirada rápida a los árboles más comunes. Es importante darle, es este que hizo Conavio, es una guía muy linda, ilustrada con la copa del árbol. Digo, generalmente no podemos ver así las copas porque ya están podadas, desmochadas, etcétera, pero bueno, la idea general nos las da con el tipo de hoja, de flor, de frutos. Muy lindo este trabajo, pero la gente habla de los árboles, ¿no? Pero ¿cómo podemos defender y amar a algo si no lo conocemos? Entonces es ahí donde considero muy importante el darlos a conocer. En el caso del libro de los árboles y áreas verdes de la Ciudad de México, el aporte que se trata de dar es uno, obviamente, estamos hablando de 57 especies, las más comunes que hay en la Ciudad de México, a dar una descripción botánica de cada especie, hablar de los requerimientos de cultivo, sus datos botánicos. Y una cuestión interesante para el aspecto de educación ambiental es el brindar datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colorín, que se utilizan sus flores para hacer guisos muy ricos, capeados con huevo, o que se jugaba con sus semillitas el juego patoli, que se utilizaba en la época prehispánica. Es decir, a varias cuestiones que nos ven, ¿no? Ilustrado con sus hojas, flores y frutos. Entonces, es un trabajo que consideramos importante, que se debería de tomar, que existiera una actualización inclusive de estas guías. Hay especies nuevas que se han encontrado, que no estuvieron en los primeros estudios que se realizaron. Entonces, creo que es una deuda también pendiente el trabajar en esta materia. En la parte de educación ambiental también hay mucho por hacer. Esta es una actividad que nosotros hemos hecho en Xochitla, muy linda, que se llama el Rally Poético, en donde buscamos sensibilizar a las personas sobre la importancia de los árboles, y lo hacemos a través de una que le llamamos el Rally Poético. Eso, les ponemos poemas de autores mexicanos que tienen que ver con los árboles, les ponemos palabras que faltan. Entonces las personas, los niños, las mamás, los papás, las familias, lo trabajan en equipo y van buscando en un área en los troncos que ya eran de árboles que ya se tuvieron que podar porque pues, su tiempo de vida ya había terminado. Se pirograbaron los poemas en esto. Entonces ustedes ven al centro cómo los niños están buscando los poemas, encontrando la parte que les falta a sus poemas,
Y algo lindo es que después de que los llenan, son 10 poemas, les pedimos que escojan el que más les haya significado para ellos y lo expresen en un dibujo. Entonces hacen cosas maravillosas como las que ven aquí abajo. Este es un poema de Jaime Sabines y que dice: yo quiero sembrar una semilla en el río a ver si crece un árbol flotante para treparme a jugar. Entonces los niños se interpretan, ¿no? ¿Qué se les imagina eso? Y pues permite la creatividad, el gozo, la estética, la imaginación, etcétera, ¿no? Y, o este muy lindo, el de la derecha, que dice: árbol, parece un abuelo lleno de arrugas y con peluca verde. Finalmente, creo que las principales políticas a impulsar en esta materia de áreas verdes urbanas deberían ir de la siguiente manera. Por un lado, pues no más construcciones, o sea, tenemos graves problemas de la falta de agua y de áreas verdes, y que esta pelea entre el desarrollo urbano y las áreas verdes va a seguir, y si no hacemos algo por hacer más sustentable esta vía, estamos condenados al fracaso, ¿no? Por otro lado, bueno, esto tiene que ver con la promoción de las áreas verdes contra el desarrollo inmobiliario, y para esto la herramienta de AITRI que les comenté sería muy importante. El fortalecer el rescate de espacios baldíos y barrancas. Las barrancas, ciertos, están haciendo trabajos muy interesantes en la materia, pero deberían de ser una agenda prioritaria dentro de lo que trabaja la Secretaría de Medio Ambiente, y ahí yo creo que todavía nos falta mucho. La creación de carreras universitarias y técnicas en este campo de la arboricultura, el contar con manuales de operación, sí habla de ellos, pero en la práctica no creo que, no he visto hasta este momento que cómo se desarrollan, cómo se impulsan, qué limitaciones o qué avances, que nos den cuenta, que rendir cuentas de todo esto, ¿no? Obviamente la capacitación al personal de campo responsable en el manejo del arbolado urbano, retomar aquella idea de que en los programas de la SEP se incluyan los temas de los árboles en la vida cotidiana, y la sensibilización y capacitación a la ciudadanía para la adopción y cuidado de las áreas verdes urbanas. Permítanme porque no avanza esto. Y para terminar, pues decirles que siempre he pensado que las áreas verdes y los árboles son mudos testigos de nuestra vida cotidiana y tienen todavía muchísimas cosas que contarnos, por lo que debemos ser dignos de su presencia y tenemos que seguir luchando para que tengan una larga vida entre nosotros. Hoy en día, pues, tenemos una gran deuda con ellos. Y aprovechando a nuestro árbol maravilloso, endémico, el colorín, pues colorín colorado. Este no fue un cuento, pero la plática ha terminado. Muchas gracias.